Buenos días, agradezco mucho su introducción al doctor Ochoa Carrillo y la invitación a este simposio. Es muy importante, quiero comentar que la neoplasia neuroendocrina puede acontecer en cualquier órgano. Sin embargo, en donde se manifiesta más es en el tracto gastrointestinal, porque tenemos varios órganos que lo integran. Y en cada uno de ellos hay diferentes tipos de células y por lo tanto estas células van a ser diferentes y van a tener capacidades de función dependiendo la topografía que les caracteriza. La gran mayoría de las veces las neoplasias neuroendocrinas son no funcionantes y se ocurren en forma esporádica, sin embargo, de vez en vez pueden ocurrir en el contexto de síndromes, pero eso es raro. Y, por ejemplo, tenemos a las neoplasias endocrinas múltiples que hay que tomarlas en cuenta porque estos pacientes pueden ser muy sintomáticos. Importante de señalar, a todo lo largo del tracto gastrointestinal existen diferentes tipos de células. Por ejemplo, las células G, productoras de gastrina, las células que remedan a las enterocromafines con la producción de histamina, células D, productoras de somatostatina, las células enterocromafines como tal y las células L. Esto para darles una idea de que no hablamos de un solo tipo de célula neuroendocrina, sino de diferente tipo de ellas y que van a predominar de acuerdo al órgano que estemos hablando y evidentemente van a tener una función órgano relacionada. Algo importante, en el esófago ¿hay células neuroendocrinas? Sí, sin embargo la gran mayoría no se sabe exactamente cuál es su función. En el estómago son de las más importantes, no es el motivo de la plática del día de hoy de hablar cuál es la función de las células, sino el saber que están allí y que tienen un papel importante en la fisiología de este órgano. En el duodeno también las tenemos, ahí están presentes como las que ya les señalé, y yeyuno e ilion. En el colon y recto, así como también en el canal anal, no sabemos cuál es su función, aun cuando están presentes. En cada uno de esos órganos pueden ocurrir neoplasias neuroendocrinas, sin embargo vamos a saber que en cada uno de ellos revisten una conducta biológica diferente, a pesar de llamarse todas neuroendocrinas. Esta tabla, que se ve bastante cargada, únicamente es para remarcar cómo las neoplasias neuroendocrinas en cuanto a su conducta biológica dependen de cada órgano. Así, por ejemplo, la gran mayoría de las neoplasias neuroendocrinas que ocurren en el esófago son carcinomas de células pequeñas. Son extraordinariamente raros y extraordinariamente agresivos. La gran mayoría de las veces que nos referimos a neoplasias neuroendocrinas estaremos hablando de las gástricas con su respectivo ambiente, es decir, ahí la lesión esporádica, pero en el estómago la gran mayoría de los tumores se relaciona con gastritis crónicas atróficas u otros síndromes. En el duodeno y en el yeyuno, así como sobre todo en el ilion, es importante de considerar que son neoplasias que pueden ser agresivas e independiente de su tamaño. En el ilion, por ejemplo, son neoplasias que, aun cuando pequeñas, pueden debutar con metástasis hepáticas. ¿Cuántos pacientes por ejemplo, en el Hospital de Oncología, vienen con primario desconocido, con numerosas metástasis hepáticas y sin embargo sabemos que su primario es el ilion? Estos pacientes tienen una gran capacidad terapéutica, posibilidad terapéutica, porque de un tumor que en el pasado diríamos un tumor fuera de tratamiento oncológico, como una metástasis de primario desconocido, en la actualidad, si son neoplasias neuroendocrinas, tienen una serie amplia de posibilidades terapéuticas. Colon y recto son tumores generalmente en el colon y recto de alto grado, carcinomas. En el recto son hallazgos, generalmente son pólipos y su conducta biológica es buena. Entonces, la topografía es importante en cuanto a conducta biológica se refiere, por supuesto que sí, aun cuando tengamos al momento actual un método de clasificarlos de acuerdo a su conducta biológica. Rápidamente, en el apéndice generalmente son hallazgos en pacientes que debutan con cuadros de apendicitis y sin embargo son lesiones pequeñas que rara vez requieren más que la apendicectomía.
En el caso del estómago, generalmente son asintomáticos o bien pueden tener gastritis y rara vez son sintomáticos. En el íleon pueden ser muy grandes o pueden ser pequeños y dar metástasis. Los del duodeno tienen la mayor tendencia a dar metástasis aun cuando pequeños. Las neoplasias neuroendocrinas, esto es muy importante, los antes llamados carcinoides, que ya es un término que cayó en desuso, generalmente y afortunadamente son neoplasias neuroendocrinas bien diferenciadas o de diferenciación intermedia, y esto ocurre sobre todo en el estómago o también en el intestino delgado. Producen sustancias, aunque ya había comentado, la mayor parte de las veces son asintomáticos. Los carcinomas se refieren a los de célula grande o pequeña, que ya vimos que es esófago, colon o recto. ¿Y cuál es la célula de origen? La mayor parte de las veces es desconocida. En ciertos contextos, como por ejemplo en el estómago, ante una gastritis crónica atrófica, hay una hiperplasia de células endocrinas o neuroendocrinas, y es este contexto el que da lugar a una lesión precursora que termina siendo una neoplasia neuroendocrina. Más de 60%, y esto es importante desde el punto de vista clínico-terapéutico, de las neoplasias neuroendocrinas van a ser metastásicas en el momento de su diagnóstico inicial. E históricamente, 33 meses es la mediana de supervivencia de las mismas. La mayoría no son productoras, y 80 a 90% de los tumores neuroendocrinos del tracto gastrointestinal expresan receptores a la somatostatina. Los tumores generalmente tienen excelente pronóstico, y algo muy interesante, y esto me gustaría mencionarlo. En el estómago, la mayor parte de las veces, ¿cómo se va a descubrir una neoplasia neuroendocrina? A través del endoscopista. El paciente viene por un cuadro de gastritis y detecta un pólipo o múltiples pólipos que la gran mayoría de las veces corresponden a las neoplasias de tipo 1, que son lesiones bien diferenciadas y que por lo general son múltiples. El patólogo o los patólogos debemos estudiar la mucosa adyacente, porque esto es importante. El paciente va a tener algún tipo de enfermedad que, vuelvo a repetir, por lo general se trata de una gastritis crónica atrófica, y eso también se le debe prestar atención. Los de tipo 2, que están en el contexto de un síndrome de Soliger-Ellison, son raros, y más raros aún los carcinomas, que son de célula grande o célula pequeña, que son otra enfermedad mucho más agresiva. En el duodeno también las neoplasias que predominan son las de grado intermedio o bajo grado, y lo único que quiero resaltar aquí es que son neoplasias que, aún pequeñas, 1 centímetro o 2 centímetros, tienen gran potencial metastásico, sobre todo a su órgano básico, órgano blanco principal, como es el hígado. En el intestino delgado, especialmente en el íleon, ¿cómo van a debutar las neoplasias? Pueden ser que debuten obstruyendo al órgano, y por eso es que el paciente se torna sintomático. Las neoplasias neuroendocrinas del íleon son raras, y nosotros podemos ver que en el Instituto de las Fuerzas Armadas, que actualmente ya no es vigente, estas neoplasias en un grupo de 118 casos, de 14 años, y 118 solo 118 casos estaban ubicados en el íleon, por lo tanto son raras y dan lugar a metástasis hepáticas, que es cuando puede el paciente presentar el síndrome carcinoide. Algo interesante, ¿por qué se manifiestan si no son funcionantes? Porque en el íleon la naturaleza de la neoplasia da lugar a gran producción de fibrosis o desmoplasia, y el paciente puede manifestar en el momento en que debuta como una obstrucción intestinal. Esta elastosis ocasiona necrosis isquémica, también puede afectar al mesenterio y por lo tanto dar lugar a un cuadro de angiopatía mesentérica. Y las neoplasias pequeñas, de nueva cuenta, al igual que en el duodeno, pueden dar lugar a lesiones metastásicas. Colon abdominal
Es un sitio raro, pero sería excepcional encontrar una neoplasia neuroendocrina bien diferenciada o de grado intermedio en el colon. Generalmente son carcinomas. Cuando uno habla de carcinoma en el contexto de neoplasia neuroendocrina es célula grande o célula pequeña e igual a mal pronóstico. Recto, por lo general, de nueva cuenta, son hallazgos, un paciente que tiene algún otro padecimiento o bien que el pólipo mismo le está dando lugar a la sintomatología, se hace una colonoscopía y se descubre una neoplasia que de nueva cuenta va a ser una neoplasia de bajo grado. Esto no voy a ir detalladamente, solamente para comentarles que hay una morfología en particular que caracteriza a las neoplasias neuroendocrinas, sobre todo de bajo grado, pero generalmente no vamos a necesitar inmunomarcadores. Sin embargo, en ciertas topografías, como por ejemplo el duodeno, la neoplasia puede tener morfologías poco convencionales y uno debe de sospecharlas y utilizar dos marcadores que luego voy a señalar que son muy importantes. Como cualquier otra neoplasia, es importante tomar en cuenta el número de mitosis y sobre todo el índice de proliferación celular medido a través del Ki-67 para determinar el grado o la conducta o comportamiento biológico. La manifestación macroscópica del tumor puede ser diversa, como lo vemos en esta fotografía, pero la mayor parte de las veces en órganos comunes como el estómago son pólipos, pero como vemos aquí, en las diferentes topografías incluso pueden remedar otro tipo de neoplasias, múltiples morfologías, y hay que sospechar que en órganos, por ejemplo, en esta lesión ubicada en el colon, que había sido diagnosticada como linfoma, ante la no respuesta del paciente, la reevaluación a través de marcadores de inmunohistoquímica fue necesaria para llegar a la conclusión diagnóstica que fue un carcinoma de células pequeñas. Importante, sabemos que hay un método de clasificación actual de la OMS que únicamente utiliza mitosis e índice de proliferación celular para dividir la conducta biológica del tumor, pero no olvidar que hay otras características como la extensión del tamaño del tumor a través de todas las capas, como vemos aquí en un tumor del colon, también el tamaño de la neoplasia, la permeación vasculolinfática, como en cualquier otro tumor, forman parte de la conducta biológica. Una de las críticas que en mi experiencia hago, y no nada más yo, sino muchos otros autores, a la clasificación actual de la OMS es que solamente utilice dos criterios para evaluar conducta biológica, mitosis e índice de proliferación celular, como es el Ki-67. El Ki-67 debe utilizarse al día de hoy en todos los casos, biopsias y especímenes de resección. ¿Por qué? Porque es más, si es objetivo todavía, es más objetivo que el conteo de mitosis. Y recordar que las neoplasias tienen los denominados hot spot, es decir, todas las neoplasias son heterogéneas y aún en un espécimen de resección tenemos que buscar el área con mayor número de proliferación de mitosis para allí realizar el Ki-67 y con base en ello establecer la conducta biológica. Los dos marcadores ideales para reconocer o comprobar nuestro diagnóstico de neoplasia neuroendocrina son la cromogranina, el marcador excelente e ideal, y la sinaptofisina, para poder reconocerlos en determinados órganos. Y rápidamente pasamos a un órgano que todavía es más raro, pero las neoplasias son importantes. Topografía, la parte de la cola, y generalmente bien circunscritos, y gracias a ello se pueden hacer procedimientos que aún pueden incluso hacerse nada más una pancreatectomía distal. Son las neoplasias neuroendocrinas pancreáticas que también de nueva cuenta tienen por ser órganos específicos una conducta biológica benigna, pero que de vez en vez pueden ser agresivos. Hay dos grupos, los funcionantes y los no funcionantes. Uno pensaría que al ser páncreas todos son funcionantes, pero no. La mayoría son no funcionantes, como lo vemos en esta diapositiva. Y de acuerdo a la OMS actual, en el 2010, este es un artículo del American Journal Surgical Pathology hace 2 años, en donde se comparan 3 escalas
para ver cuál es la que mejor funciona en la conducta biológica de las neoplasias neuroendocrinas pancreáticas, y curiosamente fue la de Hochwald, que utiliza además de tamaño, proliferación, Ki67, necrosis. La clasificación de la OMS 2010 es un producto no terminado y que tenemos que seguir trabajando en lo mismo. Hay neoplasias quísticas, como esta que tuvimos, un caso muy lindo, y que probablemente la neoplasia quística pancreática neuroendocrina sea una neoplasia diferente a las sólidas. Y esta es de las últimas diapositivas. En esta revisión del American Journal of Surgical Pathology que sale el año pasado, de neoplasia neuroendocrina pancreática quística exclusivamente, pone de manifiesto que probablemente es una neoplasia de una conducta biológica indolente, diferente a las sólidas, o no olvidar que en el páncreas pueden haber neoplasias neuroendocrinas de célula pequeña que probablemente vengan de otro tipo de células y que son muy agresivas. Esa es la última diapositiva. Pasaríamos a las preguntas en el momento actual. No sé, doctor Ochoa. Estas son las preguntas que tenemos preparadas para ustedes. Las neoplasias neuroendocrinas del tracto gastrointestinal de bajo grado tienen una morfología característica. Sin embargo, en la siguiente topografía pueden representar un reto diagnóstico. Si por favor ustedes pueden votar. De hecho, en esta topografía es cuando tiene sobre todo uno que utilizar marcadores de inmunohistoquímica para corroborar el diagnóstico. Yeyuno ileón. Bueno, la respuesta correcta es duodeno, aunque yeyuno ileón no es una mala respuesta. Digamos que en el intestino delgado es el sitio en donde pueden adquirir mayor número de morfologías, sobre todo duodeno, y tenemos que utilizar cromogranina y sinaptoficina. Pueden adquirir incluso morfologías que parecen hasta paragangliomas. Digamos que la respuesta es correcta, pero es en el duodeno donde más nos causa problema, pero intestino delgado, en términos generales, es donde son menos características. ¿En cuál de los siguientes órganos ocurre con mayor frecuencia el carcinoma neuroendocrino de célula pequeña? Y es, por supuesto, muy agresivo, y algo que debo de señalarles: en la serie más grande que hay, publicada por un grupo de investigadores chinos en el American Journal of Surgical Pathology también de hace unos 3 años, demuestran que son positivas al TTF1, es decir, que esto es importante para el diagnóstico diferencial en cuanto a metástasis a partir del pulmón se refieren. Si gustan votar, por favor. Estómago excepcionalmente va a tener neoplasia de célula pequeña. Recuerden, colon y sobre todo esófago son los que van a tener, el número 1, esófago, carcinomas de células pequeñas. Raro, sí, fatales también. Estómago, la gran mayoría de las neoplasias son neoplasias de bajo grado o intermedias. ¿Cuál es el mejor anticuerpo? El de oro, aunque puede fallar, ya les señalaré en qué contextos, y para eso tenemos otros inmunomarcadores, es el que puede utilizarse para demostrar diferenciación endocrina o neuroendocrina. Correcto, excelente. La cromogranina, solo hacer una observación, en algunos órganos como en el colon, la cromogranina, como los tumores son no bien diferenciados, la cromogranina, la utilizada por anticuerpos, marca sobre todo gránulos A. Los carcinomas, las neoplasias menos diferenciadas pierden gránulos, de manera que podemos utilizar otros marcadores como el CD56, pero sí, el gold estándar y el mejor marcador, e incluso en suero, y eso se verá en el punto de vista clínico, es la cromogranina.
Importantísimo para el patólogo no tan solo describir el tipo de tumor, sino el ambiente en el que se desarrolla, sobre todo en el sitio más común de neoplasia neuroendocrina, como es en el estómago. Entonces, la mucosa adyacente a las neoplasias neuroendocrinas gástricas de tipo 1, que dicho sea de paso, como lo mencioné, son las más comunes, muestra metaplasia intestinal, 2, gastritis crónica activa, 3, atrofia e hiperplasia de células similares a las enterocromafines o pólipos fúndicos. Excelente. Generalmente estamos ante el cuadro y hay que también tratar al paciente en cuanto a ello se refiere, porque es la hiperplasia de célula similar al enterocromafin, como en el Crohn o CUSI en el colon, pueden acompañarse de neoplasia neuroendocrina, porque la irritación continua de por muchos años genera la hiperplasia de célula neuroendocrina. Correcto. Y la última. En la evaluación de la neoplasia neuroendocrina del tracto gastrointestinal es un marcador, bueno, esta ya está regaladísima porque es reiterativa, es un marcador que siempre debe efectuarse. En la evaluación de las neoplasias del tracto gastrointestinal es un marcador que siempre debe evaluarse, siempre, siempre. Es la última pregunta ya. Sean biopsias, sean especímenes de resección. Estupendo. Al día de hoy, como es el punto básico para determinar grado, el Ki-67 siempre debe. Y pues muchas gracias, sus respuestas muy buenas. No te bajes, doctora, por favor. Doctora Isabel, no te bajes. Doctora, no te bajes, si eres tan amable. ¿Te puedes sentar? Ahora viene el examen para ti. No, excelente presentación, muchísimas gracias. Quiero agradecer antes que nada la participación entusiasta de ustedes. Solamente para reiterarte, no sé si esta pregunta viene directamente antes de que tú hubieras hecho la expresión, el comentario, en cuanto a por qué el mesenterio se engrosa en este tipo de tumores. Creo que lo explicaste bastante bien, pero me gustaría que hagas este comentario, porque es uno de los criterios diagnósticos desde el punto de vista quirúrgico o radiológico que te puede hacer sospechar la presencia de esta neoplasia. Sí, como lo comentaba, las neoplasias neuroendocrinas, sobre todo de la zona del intestino o del colon, tienen la capacidad de producir desmoplasia, y esta desmoplasia afecta tanto a la víscera en sí como al mesenterio adyacente por la producción de desmoplasia, y es por eso que puede haber tanto obstrucción, así como también puede haber ese fenómeno de fibrosis que puede engrosar Ahora, es muy importante también señalar lo siguiente, para los tumores sobre todo del intestino delgado, ileón sobre todo, puede haber una neoplasia pequeñita que incluso no pueda ser perceptible, y puede haber ya conglomerados, claro que eso no sería tanto, es más aparente, pero es importante señalarlo. Puede haber grandes conglomerados ganglionares metastásicos ante una neoplasia primaria que apenas es perceptible. Pero la respuesta es por el tumor que per se produce o induce o produce sustancias al momento de invadir que dan lugar a fibrosis o desmoplasia. Hay otra pregunta interesante. Dice si los gastrinomas y los bipomas también marcan con cromogananina o con sí o no lo aprovisionan. Sí, la respuesta es sí, y algo muy importante que viene derivado de esto. El patólogo debe realizar, además de la cromogranina y los marcadores que ya señalé y el Ki-67, marcadores específicos para las sustancias que se producen, y la respuesta es no. La mejor manera de ver la producción de una sustancia es serológica. Pero sí, una neoplasia no funcionante, cuando se utilizan determinados marcadores, pueden ser positivos a la misma, aun cuando no funcionante. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, pues vamos a continuar con el programa. Yo les invito a que sigan con esta entusiasta participación. Como ustedes pudieron apreciar, las respuestas hablan de que ustedes tienen cierto conocimiento de este tipo de neoplasia. Los resultados son importantes. Se nota a través del Digivote,
y sigan participando, puesto que eso los va a enriquecer bastante. Para aquellos que posteriormente van a ser candidatos a certificarse, pues parte de estas preguntas son las que van a encontrar en sus reactivos del examen del Consejo. No digo que son las mismas, pero que es importante que ustedes las tengan. Y un comentario desde el punto de vista clínico. Los tumores de intestino delgado, fundamentalmente yeyuno, se diagnostican habitualmente en etapas un poquito más avanzadas, debido a que además de que no se sospecha desde el punto de vista clínico, es la accesibilidad a estos segmentos, de tal suerte que la enteroscopia hoy por hoy en algunos casos puede ser susceptible, o bien la cápsula endoscópica puede ser una de las buenas opciones para tratar nosotros de poder estudiar estos segmentos del intestino delgado. Bueno, pero lo más importante es pensar en este tipo de neoplasia, como ustedes pueden apreciar. Continuando con nuestro programa de esta mañana, le vamos a pedir al doctor Rafael Medrano Guzmán tenga bien abordar el tópico de los factores pronóstico y las estrategias iniciales de tratamiento una vez que hemos podido establecer, en primer lugar, la localización, la extensión y, sobre todo, las características de estos tumores. Hay que dividirlos en dos grupos, los tumores funcionales y los no funcionales, que son historias diferentes, de tal manera que también los manejos son diferentes. Doctor Medrano, muchas gracias por estar aquí. Bienvenido.